tanto de su tiempo. Hoy día más que nada un tema de capacitación a dirigentes. Igual estamos súper contentos que haya llegado bastante gente porque eso quiere decir también que hay un interés para aprender más. ¿Ya? Hoy día más que nada el tema que vamos a conversar es la modificación de la ley con las que se basan las organizaciones comunitarias, que es la 19.418 y que tiene un cambio más que nada por la nueva ley 20.500. ¿Ya? Todos los cambios de directiva que se tienen que hacer de aquí en adelante tienen que pasarse bajo la 20.500. ¿Ya? Y también es más que nada lo que tiene que ver la señora Carmen como secretaria municipal, el tema del Consejo de la Sociedad Civil, que es un consejo que se tiene que crear acá en la comuna para que las organizaciones puedan participar y tengan derecho a voz y a voto en el Consejo Comunal. ¿Ya? Eso más que nada. Ahora dejo a don Santiago que va a dar unas palabras de... Gracias, Maribel. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bonita participación. Eso significa que estamos escuchando las políticas públicas, cómo funcionar las instituciones, cómo tenemos que organizarnos y participar entonces de los procesos eleccionarios y todo lo que dice en relación con el Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Ya lo voy a preguntar a alguien luego de lo que esto es importantísimo. Ese Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la 20.500, modifica a la ley, ¿cierto?, sobre organizaciones, la 19.418, que decía la señora Marily muy bien en ese sentido. Lo que tenemos que tener conciencia y prepararnos es para que funcionemos como organización de acuerdo a esta ley. Y es muy importante porque usted, como organizaciones, van a tener que ceñirse y regirse a los pasos y las cláusulas y artículos que indica la ley. ¿Qué significa? Que ustedes están entrando al gobierno interior comunal. Mire que es importante. Cuando se forme el Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que aquí en la comuna deberían ser 12, esos van a tener participación en las sesiones de consejo comunal, en el cuerpo colegiado cuando funcione aquí, los concejales con su presidente, ustedes pueden tomar participación. Mire, importante, ¿verdad? Están entonces ustedes ayudando a gobernar. Importantísimo, estas 12 personas. Ustedes tienen derecho a voz en las sesiones de consejo en lo sucesivo, pero para formar todo este cuerpo legal nosotros tenemos que entonces regirnos por varios pasos para que luego todas las organizaciones que quieran ser funcionales tienen que llevar el mismo proceso de todas las elecciones que se hacen en el país, llámese de presidente, de diputado, de parlamentario, de alcaldes, de concejales. Ustedes tienen que llevar el mismo proceso en sus organizaciones, el mismo proceso. Es decir, ahí van a tener que ver si hay una directiva, hay un cambio, o una formación de una organización, tienen que ustedes allí presentarse algunos candidatos, tal como se presenta en una elección en el país a nivel nacional o comunal. Los candidatos se les da su tiempo para que ellos conversen con la gente, para que le expliquen cuál es su programa de trabajo, no por la amistad, sino que cuál es lo que ellos
pretenden hacer como aporte a su organización. Luego se llevará la elección, en esa elección va a haber una cámara secreta, va a haber una mesa de registro, es decir, todo tal cual una elección más en el país. Miren qué bonito. Significa que a ustedes se les está dando mucha importancia a que estén ustedes bien constituidos, bien organizados. Eso significa que entramos en las políticas de los países que están en desarrollo. Y qué bonito que nosotros estamos en desarrollo. Y eso es una obligación en todas las comunas. Nosotros estamos un poco atrasados porque había algunas consultas que hacer. Son procesos que nosotros los desconocemos, pero que sí vamos a cumplir y que luego ustedes mismos van a formar ese consejo de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, todas las organizaciones que estén vigentes, que estén cumpliendo con la ley, se van a reunir y allí van a formar el consejo de las organizaciones, señora Carmen, señora Marilí, La sociedad civil. de la sociedad civil. ¿Eso es así? Sí. Correcto. Dicen que en ese sentido yo tengo un poquito de conocimiento porque ya empezamos a principios de año a trabajar todos estos procesos para que podamos nosotros constituirnos como tal. Es decir, ustedes van a empezar a prepararse para que también su palabra sea escuchada, para que su voz, para que su institución tenga participación en el progreso y desarrollo de su comuna. Ustedes van a ser una parte importante, un puntal. Ustedes van a dar ideas, van a dar emprendimiento. Ustedes van a tener que ser escuchados. Por lo tanto, los felicito, que así sea el mundo y que nosotros le estemos dando la oportunidad a ustedes para que su voz, sus palabras, sus ideas y sus propuestas sean escuchadas como corresponde en una sesión de consejo comunal Quinchao en este caso. Los felicito. Esta es la partida. Aquí tenemos que ahora seguir todos los pasos y a corto plazo, entonces ustedes ya van a tener el conocimiento y van a definir cuál va a ser su directiva en sus organizaciones que van a participar de acuerdo a la ley 20.500 del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se llama eso. Un abrazo, felicitaciones. Me parece muy bien que estén interesados, porque de ustedes depende, no solamente el alcalde y los concejales son los que tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra comuna pueda reactivarse, que pueda progresar, que pueda desarrollar. El crecimiento de una comuna y el crecimiento de la persona depende de usted y de las organizaciones, de la persona y de las organizaciones. Bien, porque estamos entrando entonces ya en el mundo de los países desarrollados, en ese caso aquí de las comunas, y esta comuna que se desarrolla y que está mirando un futuro próspero, no cabe la menor duda. Estamos reactivados, estamos haciendo grandes obras. Basta mirar al lado, al frente o atrás. No lo neguemos, está a la vista. Esto ha sido un gobierno de grandes obras y esto tiene que seguir grandes obras. No hay por qué negarlo, que el alcalde en algún momento tiene que dar un pie al lado por situaciones, en este caso de salud, y tiene que llegar otro alcalde. Pero para eso están ustedes ahora mejor, van a ayudar a los alcaldes, van a ayudar en las sesiones de consejo, para que esto tome otro impulso
y así también podamos decir, somos los que trabajamos más y mejor. Y no cabe la menor duda que hoy por hoy en la provincia de Chiloé, la comuna de Quinchao es la que trabaja más y mejor. Pero esto tiene que tener continuidad, porque nosotros tenemos que dejarle entonces después ya preparado todo el gobierno y las políticas públicas a los que vienen detrásito. Y qué bueno que me tocó hacer esta reunión. Un poquito estaba arriba en otros temas urgentes. Quise venirlo a saludar, motivarlo, felicitarlo. Miren qué concurrencia. Significa entonces que partimos bien, el primer paso, ese que indica la agilidad y también cómo lo vamos a hacer en todo esto que es nuevo para nosotros. Que le vaya bien con la ley 20.500, que le vaya bien con este Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil. Es para ustedes, es para nosotros, es para el pueblo, para la comuna de Quinchao. Un abrazo, que les vaya bien. Año, en marzo, ojalá lleguen todas las organizaciones con su libro y nosotros le sacamos fotocopia y lo apuntamos a la carpeta, porque así es ir manteniendo el orden de las organizaciones, ¿ya? Eso